Esperar nada más. Estamos en vivo, compañeros. Está bien. Buenas tardes a los asistentes. Agradecemos el tiempo que nos han destinado para acompañarnos en el seguimiento del Encuentro Nacional Otras Maneras de Vivir, de Enseñar y de Aprender, en su versión virtual. Organizado por la Red de Lenguaje México, Otra Educación es Posible, hacia el 12º Seminario Taller Latinoamericano para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje, Bogotá, Colombia 2021. Entre la mezcla de sentimientos y emociones que nos transportan a eventos nacionales anteriores, en los que nos encontrábamos para compartir nuestras experiencias con el otro, ese otro que con su compañía nos anima y fortalece, hoy nos encontramos aquí, haciendo uso de la transmisión virtual para significar el trabajo docente, para dar a conocer nuestros afectos, nuestras preocupaciones e incertidumbres, con el propósito de encontrarnos y reencontrarnos con nuestro quehacer docente, a través de las narrativas escritas en primera persona por parte de profesores. Estos escritos giran en torno al cómo nos hemos sentido, qué hemos vivido, qué reflexiones nos ha dejado la pandemia. En cada sesión se contará con la participación de compañeros de los distintos nodos que hacen parte de la Red de Lenguaje México, siendo el punto de reunión los días sábados a las 6 de la tarde. Como Red Nacional, le apostamos a que este encuentro nacional virtual nos llevará al fortalecimiento a partir del intercambio que esperemos no solo sea nacional, sino latinoamericano, creando nuevos modos de hacer escuela, haciendo el camino para el fortalecimiento de la escuela pública. Doy voz a las compañeras Elizabeth Camacho y Genoveva Piedra, quienes moderan el eje 1, nuestras experiencias en el contexto de la pandemia por COVID-19. Muchas gracias, compañera Lucero. Buenas tardes, compañeras y compañeros, que el día de hoy nos hemos reunido al conversatorio Otras Maneras de Vivir, de Enseñar y de Aprender. En la Red Lenguaje México, como ya bien lo ha dicho la compañera Lucero, se ha trabajado en la narrativa como una estrategia metodológica e instrumental que nos ha apoyado en nuestra formación para atender y entender nuestra experiencia como un saber contextual, cultural y local, un saber reflexionado, que nos ha llevado a la recuperación de la pedagogía como campo de saber, como conocimiento científico y disciplinar, a pensarnos como investigadores bajo un enfoque narrativo de investigación-acción, es decir, hacer investigación a través de la narrativa de nuestras experiencias pedagógicas y a través del relato, analizar nuestra práctica en estos tiempos de confinamiento nos ha permitido seguir en este proceso de formación docente, por lo que nos dimos a la tarea de recopilar las experiencias que nos ha dejado la pandemia y volverlo un acto pedagógico más allá del dolo. Decía Carlos Musal en La Palabra Sanadora: estoy seguro de que la casualidad nos hace llegar relatos de carácter oracular. Hay una sanación por la escucha de la lectura, silente o la escucha del recitado, igual que hay una sanación por la escritura y el habla. Lo que decimos, lo que escribimos, lo que contamos, para que otros lo escuchen, por el hecho de ser dicho, contado y escrito, por el simple hecho de contarlo, nos duele menos y menos nos atormenta. En el decir existe una manera del regalo y de la comunión, una forma de conjurar la soledad
y el miedo. Y es por eso que el día de hoy, en esta primera sesión, será el comienzo de este conversatorio. Versará en él el eje nuestras experiencias en el contexto de la pandemia por COVID-19, en donde mis compañeras Emilia, Lorena y Guadalupe participarán en él. Adelante, compañera Elizabeth. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a las sesiones de trabajo de manera virtual, única forma posible de reencontrarnos por ahora, para continuar con el proceso de formación que vivimos desde hace ya un buen tiempo. Retomamos las palabras de Catherine Walls, quien prefiere no hablar de distanciamiento social, sino de separación física. Los maestros de las redes nos preguntamos cómo podemos responder ante la situación actual, de qué manera estamos viviendo la pandemia. La narrativa es una vez más la que nos permite reflexionar sobre nuestro hacer. Vamos a dar paso con nuestra primera compañera, Emilia Pineda, quien nos leerá su relato, Hora Cero, el reloj debe detenerse. Hola. Gracias, buenas noches, buenas tardes. Voy a leer el relato. Antes quiero agradecerles sus oídos y decirles que a veces esta vocación de ser docente es muy solitario, pero nos encontramos, se encuentran nuestros corazones aunque no podamos vernos físicamente. Voy a dar lectura. Hora cero. El reloj debe detenerse. Incertidumbre. La maleta estaba lista. Mis sueños delineados en acuarela justo a punto de materializarse. Cada día que transcurría, la emoción crecía. Me involucré en un buen proyecto educativo en el que volaría como murciélago para ir a polinizar tierras lejanas con mis saberes aprendidos en preescolar. Mi formación magisterial es desde las humanidades. Soy de la estirpe de Sor Juana. Si en México una de mis tareas es ser maestra de inglés, enfocada en la primera infancia, en el esperado aleteo del murciélago me transformaría en maestra de español de niños cuya lengua materna es inglés. Simplemente fantástico. La palabra en un idioma o en otro hace nombre, materializa el cuerpo. El cuerpo descubre el alma sucinta, el alma que está detrás de mi alma y de todas las cosas, porque al parecer todo se materializa a partir de que es nombrado por la palabra que le da vida, en la tiranía del orden de lo simbólico. ¿Qué impacto tiene esto con la enseñanza de mi idioma a niños extranjeros que apenas tienen un primer encuentro con el idioma español? En el mar de las palabras, la cultura de origen, es decir, el manantial que les da vida, transmite más que traducciones huecas, descontextualizadas, y yo fui considerada digna representante de la cultura mexicana para compartir más que mi idioma natal. Algarabía y sosiego fluyen de la misma fuente, aunque tengan nombres diferentes. Es un misterio porque es la vida misma. Antes de que mi maleta me llevara de viaje, la incertidumbre se instaló en la sala de mi casa. No me dejó salir. Selló la puerta con 7 llaves y por fuera la marcó para que pasara de largo a Israel. Sí, como si estuviera en su casa, corrió las cortinas, oscureció mi alma. Sin viaje, sin proyecto, sin trabajo. La incertidumbre me miraba limándose las uñas en el único sillón de mi casa. La malandra sonreía, se puso mi sombrero favorito. Sin palabras me recordó mi nueva realidad. Había renunciado a uno de mis trabajos sin posibilidad de retorno. En el otro tenía permiso de ausentarme 1 año. Tenía que revocar esa situación. Simplemente no podía creer ser testigo de los aires de extinción que se avecinaban. Mi hija, tan pronto se enteró de que las fronteras cerraron, me llamó para manifestar su apoyo amoroso y solidario. Yo solo
atinaba a decir sí a todo. Mi frustración en esos días me estaba devorando, además de inhabilitarme en funciones básicas de la vida. Ahora que veo en retrospectiva, me saqué el premio gordo. Fue reconfortante escucharla decir que ella cuidaría de mí. Entre sus muchas palabras, ideas de todo tipo venían a mi mente. ¿En qué momento pasó el tiempo tan rápido? Ahora yo la veía a ella grande. Yo me sentía pequeña, envejecida, atrapada. Si no podía afirmar soy hija de mami, ya podía decir soy mami de hija. ¿Cuándo fue que se invirtieron los roles de cuidado? La tarea de ser profe, ser mamá, estudiante eterno que no se cansa de indagar, fue obstaculizada por alguien del otro lado del mundo que comió una sopita de murciélago. Un simple vuelo truncado del único mamífero volador cambió mi vida en el momento de su cocción. El mito del fin del mundo se convirtió en un gran mitote. Antes de que la incertidumbre me dejara parapléjica, miré el reloj ya sentenciado a detenerse a marcha forzada. Tenía que actuar y buscar revocar el permiso de ausencia del único posible trabajo que me quedaba. Servicios de urgencias. El tiempo es vida para todo enfermo, y más cuando está a punto de ingresar a terapia intensiva. Las horas son determinantes, no solo para recobrar la salud, sino para ver en qué condiciones de vida queda el paciente después de la crisis traumática en la que su vida se puso en riesgo. La sentencia china llegó a nuestras tierras. Yo apenas tenía algunas horas para actuar y buscar cancelar a toda costa el permiso que obtuve para ausentarme. Me era necesario regresar a trabajar como a quien le es necesario respirar en terapia intensiva con un respirador para seguir con vida. Me comuniqué con la directora de la escuela. Le dije que siempre no me iba. Pregunté si podía regresar. Ella se alegró y me dijo, mi niña, otra vez está mi plantilla completa. Bueno, nada más nos falta el especialista de música. ¡Qué bueno! Lánzate de inmediato al sindicato. Cualquier cosa me llamas. Estoy al pendiente. El primer obstáculo había sido superado. En la sección democrática del sindicato, después de muchos papeles, tuve éxito. Se revocó el permiso, pero tenía que regresar al día siguiente por el documento que daba fe de ello, con la consigna de no faltar por nada del mundo a mi centro de trabajo. Sin embargo, la idea de andar en la calle con un contagiado luchando por su vida en el INER, mi hospital de enfermedades respiratorias favorito, me horrorizaba. Apenas habían pasado 72 horas. La enfermedad del mundo evolucionaba mal. Su primera víctima en nuestro país la cobró después de 19 días de terrible agonía. 18 de marzo inolvidable. Me asumí en riesgo. Azrael ya traía su sombrero de charro. Quería bailar con cualquiera que anduviera en la calle. En su calidad de ángel andaba por todos lados, pero sobre todo en mi imaginario. El día del muerto salí por mi documento con un miedo atroz. Me topé con un profe de educación física con una gripa preocupante. Le pregunté qué hacía ahí. Tosiendo me respondió que se sentía muy mal y quería un día económico. Me alejé lo más que pude. Así de lejitos le dije, no seas irresponsable, tú debes estar en el médico o mejor en tu casa, no aquí contagiando a todo mundo. Encogió los hombros, me tiró de a loca. Seguí sorprendiéndome cuando otros profes llegaron, se besaron, abrazaron y una maestra que se percató que yo tomaba cada vez mayor distancia me dijo, ya no vea tanta tele, puras mentiras dicen, eso del virus no sé qué ni es cierto. Le pregunté si ya tenía mi documento y otro profe me contestó, tranquila maestra, ya en un momento se lo dan. El joven con gripa me clavó su mirada llorona, movió burlonamente la cabeza y levantó las cejas.
Me imaginé su suspiro. Cuando por fin pude salir de ahí, me sentía enferma. Empecé a contar a toda la gente que tosía en la calle. De 20, 17 se llevaban el puño a la boca. Me sentía contaminada. Necesitaba sentir jabón y agua en mis manos, al menos gel para limpiarme de lo que no veía. Pero el miedo no se limpia. Me compré un café y abusé de las máquinas dispensadoras de gel, pues en los baños no había agua. Quise ver más y caminé por Madero. Entonces recordé mis caminatas mañaneras por el centro histórico sin gente, lo bien que se siente en las calles vacías. Resguardado en la entrada de un comercio ya cerrado, un indigente se limpiaba las manos hasta el antebrazo con un licor de esos baratos que venden en todas las tiendas de barrio. Después se puso en la cara, en el cuello y entre su limpieza también le daba sus tragos. Se dio cuenta que lo miraba. No me quedó otra más que saludarlo y de paso le pregunté qué hacía. Pues me protejo del coronavirus, jefa. Ya no hay alcohol en las farmacias, pero estos tragos también lo matan y a mí me calientan para pasar la noche. Cuídese. Seguí mi camino y el hombre se quedó en lo suyo. El raquítico diálogo con el borrachito y el café me tranquilizaron un poco. Entonces mandé algunos mensajes como si ya no fuera a ver nunca a sus receptores. No imaginé el fin del mundo así, pero sí disfruté de las calles sin gente, disfruté la lluvia. Después de todo, la muerte no es una depravada. Incluso puede ser tan oportuna como un desinfectante o como un aspirador de mucosidades que libera de flemas faríngeas o traqueales para seguir respirando. Qué buena puede ser la muerte, pero en ese momento no quería ser su edecán ni participar de sus cortejos. Déjà vu en una todavía normalidad conocida. Regresé a la escuela pasadas 96 horas. El calendario decía miércoles. Mis compañeras se sorprendieron al verme de regreso, pues ya nos habíamos despedido. Ese día todas comimos pastel. Pocos niños asistieron. Por el programa escolar de comidas calientes, desayunamos juntos, docentes y estudiantes, como una gran familia. Algo nos decía que no nos volveríamos a ver igual. Todavía el reloj avanzó el jueves. El viernes ni una niña ni un niño llegaron. Pasamos las horas guardando materiales, esperando instrucciones para el consejo técnico de lunes. ¿Por qué nos hacen venir el lunes? Es demasiado riesgoso, externó una maestra. Sin chistar, la directora le contestó: Mi niña, este es nuestro trabajo y nosotras estamos a disposición de la autoridad educativa. Si hay cambios, les aviso, pero por lo pronto nos vemos el lunes y todas las veces que nos pida nuestra autoridad venir, nos tenemos que presentar. Resignadas, sentadas en la dirección, esperando la hora de salida, platicábamos sobre la deliciosa sopa de vampiro y otras excentricidades alimenticias chinas que habían provocado este caos mundial. Ese día, en la madrugada, mi mamá fue ingresada al hospital por una emergencia biliar. No la pudieron atender en urgencias porque tenía pacientes con el virus de moda. Aunque pasé la noche con ella, tuve que regresar a mi casa porque empecé a sentirme verdaderamente enferma. Ella se quedó hospitalizada unas semanas más, viendo morir a vecinos de cuarto. El reloj, antes de tirar las manecillas, dio una vuelta de 168 horas. Yo estaba enferma. Habían pasado 7 días desde que me encontré con el joven maestro de educación física. Me estaba dando gripa, no tenía fiebre, pero sobre todo no podía faltar a mi trabajo por mi situación. Permanecí en la escuela en mi horario, cuidando la sana distancia. No dije a nadie de mi malestar. Bueno, sí, pero ese es un secreto. Ese día no hicimos mucho, pues todas las instrucciones nos las harían llegar vía WhatsApp. De tarea se nos quedó pensar en estrategias para acercarnos a los niños,
Pero no había que preocuparnos porque la última palabra siempre es de la autoridad educativa y nosotros docentes somos viles reproductores de un programa. Perdón. Nosotros tenemos un programa diseñado por especialistas pedagógicos y didácticos que atienden las necesidades educativas de niñas, niños, jóvenes, nuestros estudiantes. Si bien esta situación parece facilitar nuestro trabajo, al seguir instrucciones de lo que debemos hacer en nuestra intervención, también nos limita y somete. Antes de llegar a mi guarida, me imaginé lo peor. Evolucionaba mal, así que pasé al mercado a comprar algunos víveres porque me esperaba un encierro obligado poco agradable. En la tarde ya no podía respirar bien. Me dolía el pecho, ardía en temperatura, tosía, el esqueleto me dolía. Ciertamente tenía todos los síntomas de COVID-19, muy parecidos a infecciones respiratorias agudas que por un tiempo sufrí años atrás. Me guardé mis malestares como un misterio para no preocupar a nadie. Mi refugio secreto. Cuando el tiempo se detuvo, mi madre estaba hospitalizada. Un enfermo más en la familia hubiera sido la locura. Seguramente los eventos de los últimos días me llevaron a esta crisis respiratoria que se prolongó más de lo debido. Mi hija monitoreaba mi evolución a distancia. Mi experiencia como expaciente de Liner me llevó a automedicarme con productos que usaba en días en los que me faltaba el aire, además de aceites esenciales que aromatizan cualquier momento difícil. Nadar en litros de té negro también fue parte del remedio. En realidad, ¿qué importa? El reloj se detuvo. A veces hay que cerrar los ojos. No siempre es hora de luchar. Ya estaba en la lona. Sé que Azrael tocó mi puerta. Ha estado muy activo en mi vecindario. Varios de mis mejores amigos ahora lo acompañan. Algunas veces entró en el refugio de mi mente. Lo sé porque entre sueños lo escuchaba leerme a Murakami mientras le daba cuerda al mundo con el delirio del reloj totalmente detenido. En la hora cero no hay nada, ni la alucinación de movimiento. La autoridad educativa también guardó silencio. Los días de la semana perdieron su nomenclatura. Un viernes, mientras me asoleaba en el metro de sol que entra por mi ventana, aprendí que en realidad era lunes. No podía creerlo. No había diferencia en los días. La maestra Blanquita me llamó. Se sentía terrible por no volver a ver a sus niños. Me pega muy duro no regresar a la escuela para despedir a mis niños, me dijo. Sí, es una generación que inició con un temblor en septiembre y se va con una cuarentena. El mundo ya no es el mismo, Blanquis, le respondí. Ay, teacher, ya ni digas. ¿No te han llamado de la escuela para ver qué vamos a hacer? Su llamada fue profética porque pronto llegó el llamado que nos convocó al colectivo escolar a una junta extraordinaria vía Zoom. Requiem. La primera misión de la reunión fue monitorear cómo estaba el personal y saber si hubo pérdidas. Después vino un mensaje de ser fuertes y salir adelante porque teníamos que estar bien para hacer de la mejor manera nuestro trabajo. Enseguida se definió la estrategia para establecer contacto con los estudiantes a través de WhatsApp, no de manera directa, sino por medio de las vocales de grupo y la directora. Las maestras de español iniciaron su intervención educativa con el fin de evaluar a los niños y tener datos para el fin del ciclo escolar que se aproximaba. De inicio, la materia de inglés quedó fuera. Algunos padres de familia solicitaron a la directora clases de inglés. Su respuesta fue: todavía no me dan luz verde para que regresen todas las clases.
Empezaron los cursos del Club de los Optimistas. Los tiempos difíciles son tiempos de grandes oportunidades. Más que cursos, eran conferencias motivacionales para ver todos los beneficios de estar en casa. El mensaje de aprovechar el tiempo y hacer algo grande con rigurosa excelencia, desarrollar empatía, crecer en valores, cuando en realidad lo que teníamos que hacer como colectivo docente era vivir los valores, preservar y fomentar la vida sana en el encierro. Una vocal, la señora X, de forma personal me contactó y me dijo, Teacher, mi niño la extraña. Dice que les lee historias bien bonitas. ¿Cómo le podemos hacer para que les lean nuestros hijos? Ya hablé con los otros papás y nuestros hijos la quieren de vuelta. Para evitar problemas, primero le pregunté a la suprema líder si la supervisora ya había autorizado que me pusiera en contacto con mis grupos de inglés. Su respuesta fue no, porque hay otras prioridades. Pero me autorizó pedir a las maestras de tercero me incluyeran en sus grupos con las vocales. Ya en los diferentes grupos, inicié enviando videos pregrabados en español e inglés que incluían un saludo, una pequeña historia, algunos cantos del entero gusto de los niños, actividades orientadas a incrementar vocabulario con sentido. Solo podía grabar 3 minutos. La voz de los niños no se dejó esperar. De inmediato empezaron a mandar pequeños videos diciendo, I love you, te quiero. Una niña escribió mi nombre presumiendo que ya conocía esas letras. Otra mandó un audio explicando que se cuidaba del coronavirus y no salía. Otros audios eran saludando en inglés. También mandaron fotografías de ellos trabajando y de cómo extrañaban la escuela. Y cómo no, la escuela provee esa estructura social tan necesaria que nos habilita para vivir en sociedad. Si algo ha quedado claro en este encierro obligado, es que nada la sustituye. Llegó un momento en que las maestras titulares de tercero pidieron a la directora que yo abriera mi propio grupo de WhatsApp con las vocales porque les distraían mis contenidos de inglés y siempre estaba la posibilidad de que los papás quisieran que ellas también realizaran videos para sus hijos. Su clamor me benefició. Tuve mi propio grupo. En un video dije a los estudiantes que continuaríamos jugando en inglés y les pregunté sobre las cosas que les gustaría descubrir en este idioma extranjero. Tenían que pensar en temas que no pusieran en riesgo su integridad física, pues nos teníamos que cuidar y no salir de casa. Las respuestas que me hicieron llegar por medio de las vocales de grupo fueron la casa, México, mi familia. La consigna oficialista siempre ha sido acotarse a los contenidos de los programas oficiales. Ese es el problema menor. El reto en esta ocasión era crear condiciones favorables para el aprendizaje mismas que simplemente no se dieron. Pedagogía por proyectos, actividades literarias requieren libertad para actuar, interés, compromiso, y no solo de mi parte, sino de la comunidad escolar. Vivir la democracia en soledad, leyendo mensajes, siguiendo instrucciones, viendo tele, es una píldora difícil de tragar. La pandemia sacó a luz lo más enfermo del sistema educativo, el deseo de control y aferrarse a los mecanismos de evaluación de un sistema anquilosado que se duele de los saludos del corazón de los niños que celebran ser vistos y escuchados. Niñas y niños que aman descubrir el mundo y aprendiendo a aprender. Además, trata de justificar su misión en estas tierras afirmando que los niños están aprendiendo a distancia gracias a una caja estúpida y a un montón de fotocopias y trabajos sin sentido que miles de profesores les hicieron llegar por instrucciones de sus superiores. Un oasis fue encontrar a los maestros de la red metropolitana del lenguaje. Todos ellos son como
otras luces que alumbran el camino y hacen posible otras realidades en educación. Hombres y mujeres comprometidos en su vocación docente de todos los grados, con nuevas propuestas que fomentan el pensamiento crítico, creativo. Son amigas, amigos incluyentes, coherentes en su pensar y actuar. Si bien la soledad del encierro puede romper el corazón o alcanzar la demencia, el contacto con ellos trajo esperanza. Trabajar en la distancia no es fácil. El encierro obligado puso a prueba el sentido de mi profesión, puso a prueba mi sentido humano. Sin embargo, con ellos he aprendido a verme de manera distinta porque ellos me miran y yo los miro a ellos. Somos como salmones que nadan contra la corriente. Mientras tanto, en mi escuela, los encuentros docente-estudiantes fueron en extremo triangulados. Se nos negó la oportunidad de vernos. Todos los contenidos que diseñé para ellos se soportan en planeaciones que al parecer parecieron bien a la autoridad educativa. Sin la intervención de las vocales de grupo, hubiera sido imposible tener contacto alguno con los niños. En este apagón mundial, estas mujeres fueron velas que alumbraron el camino. La señora X, vocera de otros padres de familia, de nuevo me contactó para invitarme a leerle a sus niños, como cuando ellos estaban en la escuela. Para evitar innecesarias aprobaciones, apenas me sugirió hacerlo por Facebook. Le dije que lo pensaría. Primero pregunté a la maestra Quinn si podía hacer una reunión vía Zoom o Meet para interactuar de manera directa con mis estudiantes. Ella me dijo no, porque no promovía la igualdad y que tenía el gran inconveniente de que al rato los papás también iban a querer reuniones por Zoom con las otras maestras y eso no lo podía permitir. Su respuesta me llevó a confirmar a la señora X que sí leería para los niños vía Facebook de manera secreta. Le pregunté si querían algo especial. Su respuesta fue, no, usted escoja, por favor. Elegí Soy el gato de Natsume Soseki en una adaptación infantil. Hay una razón. Soy una profa sin nombre, en un sistema decadente, metida en una sala de terapia intensiva, viendo morir una escuela, recitando Requiem aeternam dona eis, Domine lux perpetua luceta teis. Concédeles el descanso eterno, Señor, y que brille para ellos la luz perpetua. Es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias a Emilia Pineda, por tu relato. Pues son muchas emociones las que se viven ahí, muchos puntos de vista en torno a la misma problemática y lo importante, todos los acontecimientos en torno a una nueva realidad en la que estamos viviendo todos y pues no podía pasar desapercibido el punto de vista de nuestras autoridades. Vamos a pasar al siguiente relato. Antes mando un saludo a las profesoras Verónica Rojas Ramírez y María Nava, que nos están acompañando en esta reunión. Se los agradecemos. Y vamos con la siguiente compañera, Lorena Sosa Parada, del Nodo Guaje, quien nos va a presentar el relato Guardada en casa. Adelante. Buenas tardes a todos. Gracias por darme este espacio para compartir mi relato. El 1 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud emitió una declaración de alerta sobre el brote de coronavirus que causa neumonía típica a partir de la información proporcionada el 31 de diciembre de 2019 por el gobierno de China. Personalmente, no le di la mayor importancia, tal vez porque China está en otro continente, lejos del nuestro.
y toda esa información la vi muy lejana. El 11 de marzo, la OMS declaró finalmente la pandemia por el SARS-CoV-2, pero fue a finales del mes que mi percepción fue cambiando y empecé a sentir miedo y angustia, debido en parte a toda la información que veía en las redes sociales. En un video mostraban imágenes de un hospital repleto de pacientes en Wuhan, China, origen del brote de coronavirus, donde además exponían que de parte del gobierno chino había censura en cuanto a controlar la información que se difundía, lo que contribuyó al brote masivo del virus. Para entonces, el coronavirus ya había viajado por todo el mundo y se había extendido a Europa, siendo Italia y España los países más afectados. Italia se convirtió en el eje de la pandemia con el mayor número de muertes confirmadas hasta ese momento. Por esos días, un sacerdote amigo de la familia nos comentó que se cancelaba la Semana Santa, debido a que en Italia ya habían muerto 6 sacerdotes. Una amiga que vive allá nos comentó que el número de muertos era mayor y la situación era mucho más grave de lo que decían los medios de comunicación. Humberto, mi esposo, quien se encontraba en la Ciudad de México, cada día me hablaba por teléfono para asegurarse de que comprara alimentos básicos, porque como él decía, faltaba muy poco para que la pandemia llegara a México. En conversaciones con sus hermanos, no le hacíamos caso, incluso nos reíamos y pensábamos que no iba a llegar, que estaba muy lejos. Aún así, yo ya había comprado los productos más indispensables, como arroz, frijol, azúcar, etc. Para el 23 de marzo, fecha en que se declaró la emergencia sanitaria en México, y ante la opción de quedarme en casa con la familia, ya tenía alimentos para varios meses. Incluso en una ocasión, algo sorprendente que recuerdo es que cuando fui a comprar leche para mi bebé, encontré los estantes vacíos tanto en Walmart como en Aurrera. Todo eso me decía que viviríamos peor que los italianos la pandemia. Gracias a Dios no ha sido así, porque en los videos que circulaban en las redes sociales escuchaba mucha desesperación y cada día el número de muertes se incrementaba. Para la primera semana de abril en Nueva York, las morgues ya estaban repletas de muertos. Las noticias decían que los sepultaban en parques porque ya no había espacio en cementerios y funerarias. Los amigos nos comentaron que en una semana les había cambiado la vida, porque ya habían perdido familiares. La comida se había escaseado y hacían largas filas para comprar lo más básico. Humberto suponía que si en México se daba la escasez de la comida, habría disturbios, y cada día me decía, compra más cosas. Pensábamos que aquí podíamos pasarla peor, porque en general los hospitales carecen de medicamentos y de los equipos más esenciales. En mayo veíamos noticias de muertos tirados en las calles de Ecuador y yo seguía pensando, ¿cómo sería vivir aquí en México la pandemia? Humberto seguía leyendo las noticias. Cada día buscaba información en internet de cada país y cada noche mencionaba el número de muertos. Había noches que no podía de pensar en todo lo que estaba pasando en el mundo y cómo lo enfrentaríamos nosotros. Durante el confinamiento, él es el único que sale a comprar las cosas que hacen falta, ya que todos los días pasan a la casa vendedores de fruta, verdura y más alimentos. Prácticamente no tenemos necesidad de salir de compras. Él cada día implementa medidas de seguridad, además del uso de cubrebocas, el baño al regresar a casa y no sé cuántas veces se lava las manos y cuántas más lava los productos. La cuestión es que a mí toda esa situación ya me tenía al borde del colapso. Ya no quería saber más la cantidad de muertos y le dije que solo quería saber de los más cercanos a nosotros. El 12 de mayo sucedió tal vez lo que peor imaginaba. Murió mi tía Matilde. Mi tía era muy cercana a nosotras. Había sido como una madre para mi mamá. Ella no comía antes que nosotros. Era quien al visitarla a su casa corría a matar un pollo para comer. Quien había venido 2 meses antes a casa y me había traído fruta del rancho y pudo conocer a mi bebé. La noticia de su muerte nos paralizó y decidimos no ir. Y hoy, a 5 meses de su partida, aún hay un dolor muy profundo porque no estuvimos con mis primos,
y no hemos podido acompañarlos. Yo estuve como una semana enferma por el dolor que me causó su muerte. El no estar con ellos me generó culpa y me preguntaba, ¿por qué pasaron así las cosas? Por tal razón, era muy difícil para mí integrarme a las reuniones de la red. Había intentado reunirme, pero no lo lograba. Sentía que me iba a poner a llorar en cuanto les platicara. Fue hasta la llamada de Carmen, a quien le platiqué lo que había sucedido, que decidí integrarme a las reuniones, las que han sido un gran acompañamiento en esta pandemia. Comunicarnos y vernos a través de la pantalla cada miércoles y domingo me ha permitido mantenerme ocupada con todas las propuestas a distancia que hay para trabajar con los niños. Después de 6 meses de pandemia en México, no sé cómo ni por qué, pero somos un país que enfrenta la pandemia y a la muerte de una forma diferente. Quizá esto viene desde nuestra cosmovisión, de nuestras tradiciones y costumbres de celebrar la muerte, porque aunque en la cotidianidad haya dolor por perder a nuestros seres queridos, afortunadamente los hospitales no fueron rebasados, ni hubo muertos en las calles. Las escuelas siguen cerradas desde el 20 de marzo, fecha en la que la Secretaría de Educación Pública declaró la suspensión de clases de manera presencial debido a la emergencia sanitaria. El 20 de abril dio inicio a un programa virtual de clases a distancia para nivel básico y medio superior llamado Aprende en Casa, el cual concluyó al término del calendario escolar 2019-2020. Y ante la realidad de que no todos los niños tienen la opción de contar con internet en casa, de parte del gobierno federal en este ciclo escolar 2020-2021, el 24 de agosto se implementó la educación por televisión, llamado Aprende en Casa 2. Aún así, no todos tienen las condiciones para estar en clases sentados frente al televisor. Por eso cada uno de nosotros ha buscado las estrategias para acercarse a sus alumnos y a los padres de familia. Con el paso de los días, cada vez nos sentimos más encerrados. El virus y la muerte siguen rondándonos cada día. Sigo sintiendo miedo e incertidumbre, y para mí el mayor temor es que alguno de mis seres queridos se contagie, porque no sabemos cómo va a reaccionar su cuerpo. Conocemos el inicio, pero no sabemos en qué ni cuándo terminará todo esto. Seguimos guardados en casa, en familia. Seguimos con las recomendaciones del lavado de manos, el uso de cubrebocas, careta y la limpieza constante para evitar el contagio. Seguimos vivos, con la fe de que nuestros seres queridos se mantengan con vida y con la esperanza de volver a vernos, abrazarnos y estar todos juntos. Muchas gracias, compañera Lorena. Pues una vez más vemos tu relato nos permite ver los contrastes que hay entre cómo vivimos las distintas personas esta pandemia, ¿no? Cómo la estamos enfrentando y cómo pues algunos maestros tenemos o tienen la necesidad de estar en comunicación con sus alumnos, de hablar con ellos, y pues también hay otros que prefieren no hacerlo, ¿verdad? Bueno, pasamos con nuestra tercera compañera, Guadalupe Correa, del Nodo Metropolitano, quien nos compartirá el relato Abrupta Pandemia, o de cómo se perturba el alma, el cuerpo y la vida. Adelante. Muchas gracias por estar aquí, por compartir y por darnos la mano de manera constante para poder enfrentar este trance, para todos difícil. El vendaval de situaciones que cada día nos tocan o nos mueven son tantas y tan diversas que de pronto uno se da cuenta que se está tan metido en lo suyo o en lo que cree que es prioritario, que a veces no nos enteramos de lo que pasa a nuestro alrededor. Es curioso, pero de repente me siento un poco incomunicada. Aunque el Facebook es un buen recurso, a veces mi atención está
entre llena y dispersa. Y bueno, eso me llevó a un estado de ¿y ahora qué pasó? Los rumores del virus en otros países y que si el chino que anduvo en taxi por toda nuestra ciudad y otras tantas noticias al respecto que ahora no recuerdo con precisión, empezaron a sonar preocupantes. Y de repente ya, está aquí, cerca de nosotros, muy cerca. Ni siquiera recuerdo el orden en que sucedieron las cosas. Mi sensación es como el conocido efecto de la bola de nieve, que inicia con un diminuto granito que a su camino va tomando forma, fuerza, impulso y a su paso cada vez más y más volumen y ya no se puede detener. Quizás no suene lógico, pero a mí así me ha parecido. Porque cuando mis alumnos me informaron que ya no podrían asistir a la escuela primaria para iniciar con el proyecto y que prácticamente los habían sacado de las escuelas de manera alarmante, empezó todo a complicarse. Y eso no era buena señal. Más bien era algo como la alarma sísmica. Hay que moverse ya. Pero aquí la alarma daba la indicación contraria. No moverse, no salir, quedarse quieto. Y así, una semana después, el 23 de marzo, se anunció el confinamiento y empezó el quedarse en casa. Y poco a poco todo alrededor se volvió miedo e incertidumbre, y la muerte como un huésped cercano. Una sensación de no saber hasta dónde llegaría este colapso. Y aunque siempre he dicho que nuestra casa es nuestro palacio, es el lugar donde somos y estamos, debo decir que en este encierro he sentido de todo. Aún con tantas actividades por realizar a diario, creo que mis emociones se acentúan. Miedo, angustia, desesperación, pero también me lleva a pensar que lo más importante es estar vivo y bien, y poder disfrutar de lo que uno elige tener en la vida. Es inevitable, reconforta, regocija, aún en la adversidad, que es una para algunos y para otros otra muy diferente. En este encierro parece que el tiempo es otro, se volvió extraño. Los días iguales y también diferentes. De pronto es lento y de pronto también acelera su curso, pero sin avanzar mucho. Porque afuera sigue la urgencia de no salir ni acercarnos, ni festejar la vida, como sabemos por acá en nuestro lindo país, echando grito, abrazos, cariño y comida, y todo eso que sabemos hacer muy bien y que cómo hace falta, pero tenemos que seguir solos con nosotros mismos, por lo pronto. En esos días de efervescencia y noticias diversas acerca de la pandemia que estaba en puerta, había estado pensando cómo le iba a hacer para organizarme y asistir a las primarias de práctica con mis asesorados. Estaban ya casi por iniciar la plenaria de elección del tema para el proyecto, ya casi a finales de febrero, y aún estaban negociando con sus maestras titulares los tiempos para la sesión inicial. Generalmente en esta sesión suelo acompañarlos por la dificultad que implica para ellos este reto con los niños. Sin embargo, esta vez se me estaba complicando. De tal manera que Cintia, estudiante de cuarto año de licenciatura en la BEM y asesorada mía, me dijo: ya lo haré esta semana, maestra, una antes de la alerta sanitaria. Si me puede acompañar, bien. Si no, con lo que ya sabemos lo haré. Así creo no nos dará tiempo. Eso fue una buena decisión, porque al final fue la única que logró la elección del tema, el contrato colectivo y los contratos individuales para el proyecto en lo que es la pedagogía por proyectos. Fue un verdadero acierto. Las primeras 2 semanas de marzo habíamos estado trabajando y organizando fechas, aclarando dudas para trabajar la elección del tema, pero en la tercera semana empezó la suspensión en las escuelas, primero de actividades para los maestros practicantes y luego el cierre definitivo. Así las cosas, nos quedamos en una pausa de esas tenebrosas, sin saber con certeza de qué se trataba, y menos cuándo se reanudarían las clases. Mis alumnos y yo quedamos como pasmados frente a esta situación, sin saber ni siquiera qué pensar al respecto. De pronto, todo quedó detenido. En realidad, en un inicio, todos pensábamos que regresaríamos después de un tiempo, pero poco a poco
todo empezó a tomar otra tesitura. El encierro se anunció como algo fulminante para toda la población. Una oleada de horror nos invadió. Eduardo, que estaba muy atrasado con sus actividades, me mandó un mensaje muy preocupado. Maestra, ahora sí ya me cargó pifas porque ni siquiera empecé con la elección del tema. ¿Y ahora qué voy a hacer? Sherry recién había realizado la pregunta para la elección del tema y estaba en la segunda sesión, todo truncado. Fernanda apenas había platicado con sus niños acerca de realizar un proyecto, pero nada más. Así las cosas, cada uno buscó alternativas a distancia con sus titulares para cerrar las actividades pendientes y poder consolidar algunos procesos y al menos despedirse de los niños. Aquí unos fragmentos de lo que para mis alumnos significó dejar todo congelado después del aviso de suspensión en este proceso Pandemius Abruptum. Martes 17 de marzo, muchos teníamos información sobre la cuarentena que enfrentaríamos a partir del 20 de marzo en las escuelas primarias. Los nervios comenzaban a surgir a partir de las diversas pláticas y comentarios que teníamos varios compañeros sobre las prácticas profesionales y nuestros trabajos de titulación. Algo muy significativo fue trabajar durante una crisis mundial, el mediar los comentarios en clase sobre el coronavirus, ver el estrés de las madres de familia por salvaguardar a sus hijos. La noticia que realmente me sorprendió fue que la cuarentena se extendería una semana más y una más, otro mes. Desde aquel 16 de marzo no tuve contacto con los alumnos. No supe ni sé cómo están trabajando, si están bien, si hay algo que les preocupe y en lo que yo les pueda ayudar. Esto ha sido lo más duro de asimilar, como de un día a otro todo puede cambiar, la rutina, las relaciones, los planes. Cintia. La situación que vivimos a nivel mundial fue más grande, más complejo de lo que creíamos. La situación con el tiempo se fue agravando hasta llegar a este punto. Como alumna me siento impotente de no haber concluido como yo me lo había imaginado. Compartir la experiencia con el grupo, hacer más con ellos, despedirme tal y como lo había planeado. Como persona me siento alarmada por la situación, por mi familia, por mis niños. Estar en aislamiento es muy complejo. Jamás pensé que fuera tan complicado lidiar con uno mismo. Lo que es real es que vivimos tan aceleradamente que no nos damos cuenta de las cosas tan simples. A veces nos quejamos de algo, llámese trabajo, escuela, distancia o recorridos para llegar a nuestro destino. Y nos olvidamos de la importancia de valorar cada minuto que tenemos, valorar la vida, la salud, la familia, las cuales son irreemplazables. Esta pausa en nuestras vidas me ha servido mucho para encontrarme como persona, con altas y bajas, pero siempre tratando de ver el lado positivo, pensando en mis alumnos, en las situaciones familiares que tanto estarán haciendo, cómo es el apoyo en casa, la salud emocional, que es tan importante. Sheridan. Llegó el martes, no fui a la primaria. Justo en la mañana me enteré que por la situación del COVID-19 quedan cancelados todos los trámites presenciales a partir de ese día y solo serían vía correo electrónico. En fin, mis compañeros me informaron que ya no íbamos a poder ir a la primaria el día miércoles y los siguientes días fueron de mucha incertidumbre. Pero el viernes de esa semana fue el último día de clases que tuvieron los niños. De ahí, pues solo fue pura comunicación por mensaje hasta que nos llegó un comunicado oficial de la escuela donde decía que ya no nos íbamos a presentar a la primaria, lo cual se me vinieron muchas cosas a la cabeza. No sabía principalmente qué iba a pasar con nosotros, los que teníamos que desarrollar un informe de práctica sin estar en la primaria. Iba a ser imposible. Sus impresiones, al igual que las de muchos, fueron de sorpresa, inseguridad, preocupación, mucha incertidumbre, desconcierto total ante lo sucedido. Así las cosas, teníamos que tomar acciones y buscar maneras de resolver, porque el terror invadía, pero los procesos debían consolidarse. Lo primero fue retomar los trabajos de titulación con mis alumnos. Al principio era tan extraño, tan difícil entender que de pronto ya no estaríamos en la primaria ni podríamos continuar con el proyecto ni nada, pero debíamos cumplir con el trabajo de titulación. Eso sí, pero ¿cómo? Pues así, a la distancia. Pues el caos se hizo llegar.
porque si en vivo y a todo color a veces no nos entendemos, pues la distancia se complica. Pero después de algunos pantallazos y frentazos con el tal Zoom, que no sabíamos ni cómo funcionaba, retomamos. Luego de revisar dónde nos habíamos quedado en el proyecto, empezamos a avanzar con lo más urgente, el documento. Logramos tenerlo a tiempo, porque las urgencias institucionales se hicieron llegar de inmediato. Terminar los documentos de titulación para finales de junio, porque los exámenes se realizarían en julio por Zoom. ¡Cuánta incongruencia! A decir verdad, eso sonaba algo así como, ¿pandemia? Ah, sí, pero lo más importante es cerrar los procesos administrativos. En fin. Pero, ¿y nuestros proyectos? Truncados, incompletos, las actividades incompletas, 1000 cosas quedaron abiertas en el proceso de formación de mis alumnos y de las emociones, ni qué decir. Dejar a los niños así, nada más, ya no verlos más, no despedirse como siempre acostumbramos con la presentación del proyecto, un convivio, comida y una gran algarabía, nada. Así que tomamos lo que cada quien tenía y nos dispusimos a trabajar sobre el documento de titulación. Logramos salvar la situación, pero con muchos sinsabores. Ay, voy, hija, llévesela, Ina, por favor. Perdón. Porque llegó el mundo de las pantallas a diario. Encontrarse con los demás se convirtió en un sentarse frente a una pantalla y comunicarse a medias, con palabras e imágenes entrecortadas que además de distantes y extrañas se pueden ir en cualquier momento. Así nada más a la de sin susto, depende de la energía eléctrica, de la señal o de alguna otra cosa que no tiene que ver con una decisión propiamente dicha de quienes estén participando. O sí, no se sabe con certeza. Los encuentros en Zoom se volvieron la forma más rápida para resolver pendientes, para comunicarse y mirarse, escucharse y saber que el otro está ahí, en tiempo real y contundente, aún con todas sus desavenencias. Pero bueno, la voz y la imagen debería ser suficiente para comunicarnos y saber y sentir que el otro está. Pero en definitiva no es lo mismo. Yo creo que es porque los seres humanos, para hacer eso, humanos, necesitamos el contacto, la voz, la devolución de lo que decimos y lo que sentimos al conversar, al expresarnos, al mirarnos, pero directo a los ojos, sentir lo que se expresa a través de la mirada, y eso no se percibe en una reunión de Zoom. La pandemia nos hizo perder el contacto, lo social, lo que nos alimenta como seres humanos para ser y estar. A algunos nos enfrentó solo con nosotros mismos, a otros con la implacable muerte que, aunque sabemos que nos espera, no es nada simple afrontarla. A otros la terrible desolación de ver cómo se han ido para siempre esos seres amados. A otros una lucha constante por quedarse con la vida. Y a otras cosas quizás impensables. Los que hemos tenido el privilegio de seguir, de transitar en este camino sanos y salvos, somos más que afortunados. No podríamos dejar para después buscar la mejor parte de nosotros para darla, compartirla y repensarnos en lo individual y en lo colectivo. La vida ha cambiado y no hay certezas, pero que eso sea un impulso para buscar otras maneras de estar en esta vida. Y aunque parezca que hemos estado mucho con los otros, es bueno recordar cómo es quedarse consigo mismo, para esperar con los brazos abiertos a esos otros que nos ayudan a alimentar el alma, el corazón y la vida. Muchas gracias y mil disculpas. Muchas gracias, Lupita. Yo creo que mencionaste cosas tan importantes como es el aferrarnos a algo, ¿verdad? Ahorita, por lo menos para nosotros, el vernos de esta manera, aunque es lo que nadie quisiera, es lo que tenemos y es a lo que nos aferramos. Y pues eso nos tranquiliza un poquito el alma. Voy a mencionar otras personas que nos están acompañando a través de Facebook. Nelcy Pérez felicita a Emilia. Le dice, mi reconocimiento a la maestra que acaba de leer, maravilloso texto.
Para Lupita, de Maribel Vargas Espinosa. Gracias, querida Lupita. Un placer escuchar tus reflexiones sobre este momento tan difícil en nuestras vidas diarias. Un abrazo. Andrea Ganivelius. Gracias, mi amada hermana, por tan conmovedoras y lúcidas reflexiones que nos acercan y estimulan nuevas formas de enfrentar esta pandemia. Jesús, felicidades a las maestras Emilia, Lorena y Lupita por sus relatos. Y bueno, como se había mencionado, durante cada sesión vamos a tener la presentación y escucha de 3 relatos de nuestras compañeras pertenecientes a diversos nodos de la Red México. Y vamos a pasar ahora a la segunda parte de esta sesión, en donde escucharemos las voces de los demás que están presentes. Y no sé si alguien quiera hacer algún comentario, una reflexión. Yo pienso que todos los que estamos escuchando, estuvimos escuchando a las 3 compañeras, pues nos vinieron tantas cosas a la mente, ¿no? Lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, todas nuestras dudas que tenemos, nuestros miedos, y pues los compartimos, sentimos que no estamos solos, que contamos con el apoyo y sobre todo la comprensión de las personas con las que estamos reunidos ahorita. Hemos hablado muchas veces lo que Joseph Joliver dice, que un maestro cuando realiza pedagogía por proyectos en su escuela en solitario está perdido. Y nosotros pues hemos vivido mucho eso de tratar de hacer cosas diferentes, vivir la escuela de otra manera, y la mayoría de las veces lo hacemos en solitario. Es decir, en nuestra escuela desaprueban, critican, así como mencionó Emilia en su relato, ¿no? No lo hagas tú porque entonces van a querer que lo hagamos nosotros también, entonces mejor que nadie lo haga. Y nos sentimos en solitario cuando estamos en la escuela, pero cuando estamos en situaciones como esta, de intercambio con compañeros que viven, sienten y perciben la educación de la misma manera que nosotros, pues nos vuelve la tranquilidad. No sé, lo que queremos hacer es que por medio del chat, las personas que estén pidan la palabra, quien quiera hablar, preguntar, reflexionar, los escuchamos. A ver, ya pidió la palabra, dice G. Badori. Es Gloria. La escuchamos, perdón. Buenas tardes a todos, a todas. Realmente ha sido un espacio muy reconfortante de emociones compartidas a la distancia. Así que mi agradecimiento, fue una belleza escucharlos y realmente me emociono porque nosotros vivimos hoy muy mal. Así que ustedes verán que las emociones llegan, las palabras vuelan, se enganchan en otros, así que gracias. Y lo que desearía decirles es que si pueden hacerlas volar también, que lleguen a otros territorios que van a emocionar y que sobre todo vamos a sentir que la humanidad existe, que somos personas, que aún tenemos sentimientos y que amamos a nuestros estudiantes porque en ellos se nos va la vida. Así que lo que quisiera es invitarlos a que lo pusieran en sus páginas y que lo pudiéramos compartir. Gracias.
Sí, muchas gracias. Yo creo que aquí es tan importante lo que dice, ¿no? Las emociones es lo que domina en nosotros, ¿no? Y es lo que más se está viviendo en esta situación de no estar con los niños, de los niños decir que quieren regresar a la escuela porque quieren estar con sus compañeros. Ahora voy a leer otro mensaje de Cristina. Muy ciertas las reflexiones de las maestras, ya que es una realidad que estamos viviendo. Gracias por compartir, en especial a mi amiga Lorena. No sé quién quiere la palabra. Quiero intervenir yo, Marta. Sí, muy bien. Adelante. Bueno, un saludo para Gloria de Argentina y el resto de compañeras de México. Me encanta ver a Jorge Chona, que no lo vimos la reunión pasada. Y creo que ahí nos mostró un pedacito de su niña, que no sé cómo se llama, pero sé que es una niña muy especial. Bueno, me encantó ver a Lorena aquí. Pues lo mismo a Vicenta, a Gaspar, a Patti, bueno, a Lucerito. A ver, me parece muy interesante los relatos compartidos el día de hoy. Y son 3 relatos distintos, ¿sí? Tal vez Emilia hizo más énfasis en su historia con los niños y con la escuela, pero también su forma de enfrentar la pandemia. Finalmente no nos dijo si le había dado el COVID o fue simplemente un malestar de gripa corriente. Bueno. Lorena, me parece que la muerte de su tía fue muy dura y la asume en buena parte del relato. Y es normal cuando uno siente que alguien muy especial se va y más por el COVID. Me gustaría de Lorena que ese relato o esos relatos que seguramente van a tener mayores desarrollos, que Lorena nos cuente un poco más la relación con los niños, cómo se ha vivido o cómo vivió ella con los niños de su escuela. Y a Lupita, pues me parece muy interesante ver la experiencia de ella como maestra de práctica, así lo entiendo, que es maestra de práctica y cómo esa práctica se vio truncada a raíz del cierre de las escuelas. Bueno, son 3 relatos para mí un poco distintos, pero muy emotivos, que muestran cómo hemos vivido esta situación que es nueva, no solo para ustedes en México, sino también para nosotros en Colombia, ¿sí? Cómo la escuela ha seguido funcionando con todas las dificultades que ustedes señalan, porque la escuela pública encuentra muchos problemas cuando los niños... Cuando, por ejemplo, en el hogar no hay sino un teléfono, un celular, o a veces no lo hay, y que los niños poco cuentan con computadores. Eso hace difícil. Sin embargo, pues hay muchas experiencias también muy positivas. Experiencias donde la comunidad, los padres de familia, se han puesto a disposición de ser un apoyo al maestro, bien sea porque le llevan a los niños o le llevan a los padres lo que son los trabajos revisados cuando no hay otra forma de comunicación, pero también muchos maestros nos han contado de cómo la pedagogía por proyectos les ha abierto un camino
y han logrado convocar a maestros de otros cursos, aún primaria y secundaria, cuando se vieron que todos los maestros mandaban tareas a los niños y los niños no podían responder a eso, fue cuando se vio la necesidad de integrar las diferentes áreas, unir los diferentes cursos, es decir, hubo mucha iniciativa en ese sentido y muchos, o tal vez que una de las cosas que podríamos concluir era que la pedagogía por proyectos era muy potente en estos momentos, ¿sí? Es decir, cómo una temática, una situación especial llevó a que un proyecto fuera tomado por los maestros de las diferentes áreas. Creo que nosotros como red de lenguaje podemos tomar iniciativas para empezar a hacer proyectos y arrastrar a los otros maestros para que se pueda avanzar y no sentir que los niños estamos en una pandemia y la educación se acabó, ¿no? Es como hacer un aula distinta desde la casa. ¿Cómo lograr que los padres, conociendo las dificultades que pueden tener en hacer apoyo para los niños, pero cómo los padres también pueden apoyar en este trabajo, tanto a los maestros como a los mismos niños? Pues es como el momento de saber que tenemos que reinventarnos y que eso es posible y que la pedagogía por proyectos nos da unas posibilidades bastante grandes. Bueno, mil gracias y felicitación a esas 3 maestras. Me parece muy buena la idea que da Gloria, que es ver dónde podemos encontrar esos relatos, releerlos, tal vez hacerle preguntas al relato de la maestra para que ese relato pueda ser enriquecido mucho más. Me parece que es una idea bastante interesante y fundamental para aportar nosotros al desarrollo de esos relatos que han presentado hoy las maestras y que van a presentar los otros en algunos otros momentos. Muchas gracias. Agradecemos tanto a Gloria como a Marta sus comentarios. Y pues son buenos planteamientos los que se hacen de seguir reconstruyendo nuestros relatos en colectivo, como lo dice la documentación narrativa, ¿verdad? Los relatos se realizan en colectivo porque con las opiniones, las preguntas, se vuelve a plantear y reescribir nuevamente. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera opinar al respecto, hacer preguntas a alguna de las compañeras. Lucerito, dices las preguntas que hizo Marta, no sé a qué te refieres. Sí, Marta planteó 3 preguntas, una para cada participante, ¿no? Como que Emilia nos pudiera contar si se terminó de enfermar. Hola, Marta, qué gusto saludarla. No sé, en realidad, yo estuve encerrada en mi casa. Lo que tomé fue medicamentos que había tomado años atrás. Busqué en mi botiquín. Dije, bueno, esto me ayuda a mi pulmón, esto me ayuda a esto. Y lo que hice, me hice un cóctel de pastillas. O sea, me automediqué. Tenía pánico verdadero de salir a la calle. Amigos cercanos míos perdieron la vida. Fue una situación muy difícil. Y como dicen, mi refugio, en realidad fue mi refugio, porque me escondí para medicarme, para leer,
para estar en mi cama, para olvidarme que existía un mundo allá afuera. Entonces, en realidad yo no sé si fue el virus, si fue el retorno de un mal que tuve años atrás. No lo sé. Y queda así en el misterio, querida Marta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Emilia. También aquí Jorge nos recuerda lo que preguntó la maestra Marta a Lore sobre lo de los niños, si puedes ampliar un poquito. Bueno, aquí bueno, no estoy frente en una escuela, estoy como ATP en una jefatura de sector. Entonces estamos organizando talleres a distancia vía Zoom y acompañando a los maestros desde esa parte. Entonces no tengo cercanía con los niños, ¿no? Y en cuanto a la otra parte de la muerte de mi tía, sí nos dolió mucho, pero ella pues no murió de COVID. Ahí también me faltó como aclarar esa parte. Pero sí, a todos nos dio como miedo el traslado y el estar acompañando a la familia. Nada más. Jorge pide la palabra. Jorge Chona. Muchas gracias, buenas tardes. Solo como para comentar algunas cosas de lo que aquí con los relatos vivimos, sentimos, observamos y pensamos. Una, que cuando hemos decidido escribir nuestra participación a través de un relato, de alguna manera, porque el relato teje, escribe con esas fibras sensibles, toca las fibras del otro. Entonces, No se está escuchando bien, Jorge. como siendo una comunicación a través de los textos. ¿Ya no se oye? No. No se escucha, se corta mucho. ¿Otra vez? ¿Lo intentas otra vez? Este es un problema. Ajá. Sí. Lo que decía es que justo lo que estamos viviendo con los relatos es cómo precisamente esta forma de escribir que se teje a través de las fibras sensibles, cuando uno las escribe, las platica, las lee, los demás también sienten, padecen y como que nos compaginamos. Otra cosa que me parece que está en los tres relatos, en sus distintas acepciones, es un aprender a vivir. Creo que nunca, creo que no se puede enseñar a vivir si no se aprende a vivir. Y sobre esa base, cada día este mundo, y creo que por eso este encuentro es tan importante, porque nos relacionar otros mundos, o se hace imposible pensar la escuela tal como la vivíamos antes. Hoy ha quedado demostrado que nuestras escuelas requieren repensarse, requieren de reinventarse, ¿no? Es decir, algo muy propio que de alguna manera señalaba Marta y que tiene que ver con la pedagogía por proyectos, es esta
este paradigma del aula invertida. Es decir, ¿por qué tenemos nosotros hablando siempre? ¿Por qué no dejar que los niños, los jóvenes, sean los que hablen? Sean los que marquen los derroteros, las rutas dentro de las pedagogías que vamos construyendo. ¿Por qué siempre ser el maestro? ¿Y por qué del maestro como nosotros aprendemos a escuchar? Porque me parece que esa parte del aprender a escuchar nos permite como aprender a enseñar de otra manera, desde otro lugar, sobre todo ahora que estamos en esta pandemia, ¿no? Donde, insisto, la escuela se detuvo, igual que nuestras vidas. Y sin embargo, las políticas educativas, como así lo manifiestan los relatos, han continuado como si no pasara nada. Han continuado con que las escuelas y los maestros enseñen contenidos y asignen tareas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que responder a esas políticas? ¿Por qué no hacer de nuestra escuela un espacio de comunicación? Ya no se escuchó, Jorge. Encuentro a través de nuestras virtualidades o de nuestras aulas virtuales, pues, haciendo como algo. ¿Puedo interrumpir tantito a Jorge? Es que pues está siendo muy interesante la reflexión que está haciendo, pero creo que no soy yo solamente la que no la escucha, ¿verdad? Lo escucha, ya comentaron varias personas que no te escuchamos, Jorge. Entonces, si esperamos un poquito para ver si se puede solucionar el sonido, porque la última parte casi no se escuchó. A lo mejor podrías cambiar de compu o volver a intentar. No sé, se está volviendo como muy inestable la comunicación. Entonces, yo decía, si alguien más quiere tomar la palabra, en tanto... O si ya se escucha, tú dinos, Eli. Es que se está cortando, Jorge, te están sugiriendo si te puedes cambiar a lo mejor al otro teléfono o invade el de Lupita, que sí se escuchaba bien. Mientras voy a leer una pregunta que están planteando en Facebook. Andrea Ganivelius pregunta para las tres narradoras, ¿con qué emoción predominante quieren llegar cuando se abran las aulas nuevamente y nos encontremos? Soy optimista y nos encontremos auténticos en otra realidad. A ver quién de las tres quiere contestar esa pregunta. ¿Puedo, Eli?
Ok. ¿Sí? Sí. ¿Con qué emoción queremos llegar? A ver, la repito, dice, la pregunta es para las tres. Empezó Lupita Ajá. y mientras las demás van pensando lo que van a decirnos. ¿Con qué emoción predominante quieren llegar cuando se abran las aulas nuevamente y nos encontremos, soy optimista, auténticos en otra realidad? Ahora sí, Lupita. Pues con la emoción del amor y del regocijo por seguir vivo y por poder abrazar a los que están allá afuera. Muchas gracias. Emilia. Ok. Bueno, creo que ahora, no sé, nos hablan mucho de resiliencia. Estamos en un tiempo de construcción, de construir nuevas cosas en estas realidades. Y cuando llegue el momento de volvernos a encontrarnos con ese gusto, construir un ser más fuerte. El ser resiliente es sobrepasar todas estas dificultades, no con dolor, sino con el gozo de, como dice Lupita, de estar vivos, con el gozo de amarnos, con el gozo de encontrarnos, de celebrarnos en nuestras diferencias. No se trata de construir un ser estandarizado que sea totalmente capaz de relacionarse vía Zoom o vía Meet. Son nuevas habilidades que estamos aprendiendo. Entonces, construirnos en resiliencia y enfrentarnos en el amor, en el gusto de estar aquí. Gracias. Gracias, Emilia. Lore. Sí, yo creo que coincido con mis compañeras, ¿no? Al final de mi relato digo con la fe, con la esperanza, ¿no? De volver a vernos y yo creo que con la mayor alegría de estar, de seguir vivos. Creo que eso sería. Gracias. Bueno, ya las tres nos respondieron y bien claro dicen que no podemos regresar a lo mismo. En una conferencia, Boaventura de Santos dice que la vida anterior no va a regresar nunca, que a partir de ahora es un parteaguas y muchas cosas van a cambiar. Yo creo que entre tantas cosas que hemos valorado, nos vendría a la mente como si yo tuviera una segunda oportunidad, ¿qué haría, no? Y cada uno de nosotros pensamos en, no sé, yo me imagino el primer día que tengamos a los niños enfrente, que no van a ser todos, va a ser una parte nada más, como que lo primero que piensa uno es abrazarlos y no lo vamos a poder hacer, ¿no? Eso es duro. Pero bueno, tenemos que pensar que qué vamos a hacer para que nuestra vida continúe y como dicen en muchos lados, defender la escuela pública, ¿no? Defender las clases presenciales que los niños tanto aclaman. En el caso de una niña mía que era de 6º grado, dijo, no me hago a la idea de terminar mi ciclo escolar frente a una computadora. Y creo que así estamos todos, ¿verdad? Bueno, no sé si Jorge ya puedas intentar otra vez seguir compartiéndonos. Yo lo intento. ¿Sí se escucha? Sí. Una de las cosas que tal vez valdría ponernos a pensar es cómo pasar de la expectación al habitar. Es decir,
somos expectantes y dicen optimistas de volver a las escuelas, a lo presencial, etcétera. Sin embargo, no basta ser un espectador de cómo regresar. Es necesario construir un nuevo hábitat. Por ejemplo, una parte muy rica del relato de Lorena es el perder a alguien. Y con esta pandemia hemos perdido mucho. Nos hemos perdido a nosotros mismos. Y entonces, ¿cómo evitamos ese reencontrarnos? Y Lupita dice con un abrazo. ¿Y por qué no podemos hacer abrazos virtuales? ¿Cuál es la diferencia entre un abrazo presencial y un abrazo virtual? Y me parece que mucho va en las palabras. Y entonces una manera, y creo que el lema que pusimos, el título a este encuentro, son otras maneras de aprender. Otra vez ya no escuchamos, Jorge. Otras maneras de expresar. Y tiene que ver que no sé, ¿sí? ¿Se oye? Ahorita ya, pero lo anterior no. Ya, al final se cortó de hace rato. Sí, decía que para nosotros los mexicanos el mundo no se detuvo solo en el 2020. Se tuvo en el 2017. Y hubo rupturas, y fueron rupturas internas que no habíamos podido lograr remediar. Y entonces se nos viene la pandemia, y entonces somos la generación del abrupto, del desastre, que nos tiene que poner a pensar en ese otro habitar, estas realidades. ¿Cómo construimos una realidad social desde la pandemia? ¿Cómo logramos construir una realidad desde el sismo del 17? ¿Cómo vamos a lograr construir una realidad social desde la crisis económica que se va a ir generando poco a poco? ¿Cómo vamos a construir una realidad social desde la soledad, desde este desierto de la soledad? Y me parece que necesitamos de todos, pero no ser espectadores, sino ser constructores de este nuevo habitar. Creo que por ahí podríamos, como decía Marta, como decía Gloria, hacer que nuestras voces vuelen a través de los relatos, precisamente para encontrar otros rincones con quienes construir. Creo que esa es la alternativa. Gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más que quiera participar? Gloria. Bueno, muy excelente todas las participaciones. Creo que a los maestros siempre les pedimos muchas cosas, muchísimas cosas. Siempre estamos pidiéndoles. Y creo que este va a ser, después de esta pandemia o después que retornemos, el mayor pedido va a ser para los maestros. Va a haber espacios que van a ser la única voz de contención ustedes. ¿Sí? No va a haber otra voz de contención, de emociones, porque los estudiantes, los niños van a vivir mayor tiempo con ustedes. Entonces, me parece que ustedes, nosotros, pero me dirijo a los maestros, van a tener que hacer un esfuerzo para reconstruir sus emociones y para que de alguna manera encuentren los otros, los niños, canal para emociones contenidas, donde tal vez el contenido escolar sistematizado podría ser un medio bien usado, pero no puede ser una puerta para cerrar
la palabra, cerrar la escucha, cerrar las emociones. ¿Cómo pueden fluir esas emociones más en la enseñanza y el aprendizaje? Vamos a tener que pensar juntos porque a ustedes les va a tocar el trabajo más comprometido, más humano, más de sostén, y ustedes también tienen fortalezas y debilidades. Así que todos juntos tenemos que ayudar a fortalecernos, a fortalecerse ustedes, porque van a ser el único refugio que muchos niños tengan. Nada más. Muchas gracias. Tenemos otro comentario de Andrea Ganivelius. No sé si se pronuncia así, perdón, Ganivelius. También se define resiliencia como la capacidad de cerrar ciclos. Sería necesario cerrar el ciclo de lo vivido en la pandemia para estar listos para iniciar una nueva y regocijante experiencia. Muchas gracias por el comentario y pues efectivamente ahorita tal pareciera que como si ya estuviera acabando el virus y volviendo a la supuesta normalidad, pero ya nada es igual como decíamos anteriormente. Y creo que los niños tienen mucha fe en nosotros los maestros por sus palabras, por su necesidad de estar con nosotros reunidos en los grupos. Esa es una señal del reclamo que tienen ellos de volver a la escuela, de estar con sus compañeros. Y así como nosotros en este tipo de reuniones nos reconfortamos, con los niños sucede exactamente lo mismo cuando estamos con ellos o con los adolescentes de secundaria, de sentirse acompañados, compartiendo sus emociones sobre todo. ¿Alguien más? Patti. ¿Pides la palabra, Patti? Bueno, pues primero agradecer a Lupita, a Emilia y a Lore esta escritura honesta, ¿no? En donde pues nos expresan su sentir, ¿no? Y la reflexión con la que yo me quedo a partir de escucharla es justamente esta reconstrucción que hacemos de nosotros mismos a partir de la mirada del otro, ¿no? Cómo me mira el otro y cómo lo miro yo, repensarnos, este cuestionarnos cómo vamos a gestionar de manera colectiva todos estos sentires que tenemos, no solo cuando regresemos de manera presencial, sino desde estos momentos en los que de manera virtual podemos estar en contacto, ¿no? Y por otro lado, me parece que esta parte de repensarnos en esta nueva realidad, ¿no? Que no es cuando estemos en la escuela, yo insisto, ya está desde que esto se presentó en nuestras vidas, ¿no? Estas maneras de vivir, yo decía en algún momento, para mí tal vez antes la palabra felicidad decía una cosa, ahora tal vez en el contexto de la pandemia adquiera otros sentidos también, ¿no? Y por último, me parece que el gran reto de la escuela, ¿no? Es que hoy más que nunca la escuela no puede perder su rostro humano. Hoy más que nunca la escuela no puede dejar de pensar que somos personas las que habitamos esos espacios, las que les damos vida. Y darle vida ahora desde estas historias que estamos arrastrando a partir de la pandemia. Nuestros temores, incertidumbres, nuestras pérdidas, pero también nuestros agradecimientos porque seguimos vivos, ¿no? Entonces sí me parece que estamos en un contexto muy, muy complejo, ¿no? En donde sí creo y coincido con quien me antecedió, que la figura, el maestro seguirá siendo esencial en el desarrollo de los niños, ¿no? Y en ese desarrollo integral, ¿no? En donde el maestro seguirá siendo una pieza importante para darle la mano al niño y seguir caminando juntos. Eso era, gracias. Muchas gracias, Patti.
Leo otro comentario de María Nava. Los abrazos, sin lugar a dudas, es lo más añorado. Extraño tanto el contacto físico. Tal como lo decía Lupita, los medios y las redes sociales nos convocan a vernos, pero no recuperan el lado humano. ¿Alguna otra persona que quiera opinar? Ya nos faltan, bueno, 20 minutos aproximadamente. No sé quién quisiera tomar la palabra. Sí, algunas de las personas que leyeron su relato, de acuerdo a lo que estamos escuchando y lo que se está opinando al respecto, ¿tienen algo más que agregar? Ajá. Norma quiere hablar, Eli. Norma. Norma, adelante. Sí, gracias. Va para las 3 la pregunta. Escribimos nuestro relato en función, antes de entrar un poquito a nuestro trabajo, tenemos poco tiempo de haber iniciado nuestro ciclo escolar. Sí me gustaría escucharlas muy rápidamente, o sea, cómo estamos regresando a este ciclo escolar, ¿no? Que era una de las cosas que nos cuestionábamos unos días antes del regreso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer o cómo estamos enfrentando este regreso en estos momentos de este ciclo escolar para nosotros que estamos iniciando? Gracias. ¿Quién quiere responder? ¿Emilia? Sí. Bueno, ¿cómo regresamos? Regresamos con mucho control. Y aparte del control, en mi caso, por ejemplo, nuestras planeaciones están subordinadas a lo que los niños ven en el programa de televisión. Entonces, es todo un tema porque, por ejemplo, yo tengo una hora con los chicos en inglés 3 veces a la semana, 3 horas a la semana. Ahora solo es media hora. Pero se presume que detrás de esa media hora no hay nada y eso es totalmente mentira porque es buscar dentro del programa, o sea, por eso es algo que nos somete, nos subordina de una manera miserable, siento, porque nos coarta, o sea, bueno, por un lado nos coarta en tiempo y coarta a los niños en esta expresión de lo que ellos les gustaría ver, explorar. El mundo es vasto, es hermoso, hay tantas cosas que hacer desde la casa misma, pero no, nuestra programación, nuestra planeación semanal se subordina a lo que los chicos ven durante la semana. Entonces es buscar, por ejemplo, esta semana que pasó, dieron un programa sobre señalamientos de la vía pública y pues ya busqué ahí en mi programa del PRONI señalamientos de la vía pública y buscar, hacer esa adaptación, acercarlo y hacer ahí como todo un rictos en magia para presentárselo a los chicos de una manera que para ellos sea amable, sea lúdica, porque algo que carecen los programas de televisión a nivel preescolar, en el caso de inglés, es que no están pensados en todo, en cumplir un programa, menos en los niños. Carecen de ludicidad, carecen de canciones. A los niños les gusta cantar, les gusta bailar, les gusta moverse, les gusta expresar sus ideas. No está cancelado. Entonces, hacer todo eso en media hora de clase 3 veces a la semana, pues es todo un reto. Entonces, me imagino como una manera de alegoría, pues tenemos el televisor y yo creo que lo que quiere el sistema es controlarnos vía control remoto, donde nada más oprimes un botón y cambias de
de canal. ¿Por qué? Porque en realidad no hay una continuidad. Por ejemplo, una semana vimos señalamientos de la vía pública y esta semana entramos con el cuerpo humano. Entonces hay que buscar ahí artificios para, pues, ¿qué Frankenstein resulta de esto, no? Y así es como empezamos, Norma. Pero yo quiero aprovechar mi tiempo para hablar sobre, alguien dijo sobre lo que es esto del, ¿qué involucra el lado humano? Creo que en esta época el lado humano a nosotros nos está poniendo un reto de aprender a sacar el lado humano a través de la pantalla. Es a través de la palabra misma. Si la palabra tiene ese poder creativo, el poder de crear las cosas, entonces es algo que decía Gloria, hacer que nuestra voz vuele, que llegue a otros lugares, como como emigran las mariposas de estación, lo podemos hacer. Creo que es algo que tenemos que aprender a construir ese lado humano desde la no presencia, Gracias. Gracias, Emilia. Ahorita con lo que se estaba escuchando, recordé, por lo que también preguntó Norma, las palabras del secretario de Educación Pública, y bueno, hasta venían en el texto durante las reuniones que tuvimos antes del inicio del ciclo escolar, donde decía, estaba la indicación de que teníamos que trabajar los maestros aprende en casa y no podíamos realizar ningún otro tipo de actividad más, ¿sí? Entonces esto como que ya fue el colmo, ¿no? El no darnos la libertad de los maestros de acuerdo a lo que vivimos con los niños y a sus necesidades reales, tomar algunas decisiones. Tal vez a diferencia del ciclo escolar pasado, ahora ya hay más personas que tuvieron que contratar el internet, comprar celular para poder involucrarse en las clases. Y resultó, por lo que hemos platicado en la red, los maestros que tuvimos que estar en lo de aprende en casa o en cualquier tipo de modalidad con el uso de la tecnología, pues resulta que la que está teniendo mayor éxito son las reuniones, la mayoría por Meet o por Zoom. Es lo que más añoran los niños. El aprende en casa tal vez a algunos no les gusta, a otros sí, pero lo humano, como decíamos al principio, por lo menos de manera virtual, es lo que está dejando mayor satisfacción a todos. Genoveva, te damos la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, pues nada más para ampliar justamente todo esto que estamos comentando. Todo lo que expusieron nuestras compañeras a través de sus relatos fue cómo aprender a vivir, ¿no? Estos momentos de caos, estos momentos de sentimientos encontrados, como culpa, la ansiedad, todas estas cuestiones, ¿no? Y cómo todo va cambiando, cómo lidiar con uno mismo en esos momentos de soledad y además cómo replantearnos en esos momentos de soledad todas estas cuestiones, no nada más personales, sino que además a nivel social, a nivel cultural y sobre todo en este aspecto que es la docencia, ¿no? Que es nuestro estilo de vida que hemos elegido, el ser docentes cada uno de nosotros y que estamos preocupados por nuestros estudiantes. Entonces, bueno, a manera como de conclusión que yo doy de esto es que veamos todo esto que los compañeras han expuesto como una oportunidad de aprender, de crecer y mejorar nuestra condición de vida, ¿no? En esta cuestión de volvernos humanos, más humanos.
y que de alguna manera contagiar esto a nuestros estudiantes, a nuestros padres, a los padres de familia que están en contacto con nosotros, a nuestros amigos, a nuestros compañeros que al día de hoy nos reunimos, cómo contagiar esta humanidad, ¿no? Hay que contagiarla y que no hay que perderla de vista, que sea un eje principal para usar las tecnologías a favor de, ¿no? No que se vuelva un enemigo o algo que no podamos controlar, sino que sea una de nuestras herramientas para seguir avanzando en esta humanidad que nos queda. Muchas gracias. Gracias, Genoveva. Voy a leer un comentario más de Andrea a través de Facebook. Dice, de acuerdo, somos humanos de piel y de contacto. Recuperémoslo, considerando que como maestras y maestros tenemos la responsabilidad de dar consuelo a nuestros estudiantes y solo volverá la empatía si antes nos recuperamos a nosotros mismos. Sí. Aquí yo creo que este último aspecto tiene mucho que ver con una crítica que hacemos a las autoridades en años recientes. Se protege muchísimo a los niños, se habla de cómo cuidarlos, cómo protegerlos, sus derechos, pero se les olvida que del otro lado estamos los maestros, a los que no se nos toma en cuenta mucho, ¿no? Y hasta en el caso de ahorita de la pandemia dicen, tenemos que cuidar a los niños, y ya de repente como que dicen, ay, también a los maestros, estamos preocupados por su salud. Sí, pero sí vayan a trabajar, ¿verdad? Ahora creo que, no sé los demás, pero estos días ya tenemos que ir a las escuelas a entregar libros y a tener contacto con, en mi escuela 600 alumnos, pues hay que ir a tener el contacto con las personas porque debemos entregar los libros, y ya si algo pasa, pues hay maestros, cuídense para que puedan seguir dando sus clases. ¿Alguna persona que quiera hacer algo para cerrar la sesión, un comentario final? Lucerito, ¿quieres decir algo? Lore y Olimpia están pidiendo la palabra. Bueno, Lore y después Olimpia, por favor. Y yo... Y Lupita. Sí, en esta parte, bueno, contestando la pregunta de Norma, yo comentaba que estoy como ATP en una jefatura, entonces en este regreso pues hemos tratado de organizar o de acompañar a los maestros. Bueno, lo hemos hecho por vía Zoom, pero que estas talleres o conferencias más que nada han estado como en dos partes, ¿no? Una primera parte en esta de cuidar lo emocional. Bueno, antes que nada como que de que el maestro reflexione que es el gran compromiso, ¿no? Que tenemos como maestros con nuestros padres de familia, con nuestros pueblos, con las comunidades. Y la otra parte es de las emociones, ¿no? De tomar en cuenta al niño, de mirarlo, porque generalmente, recuerdo muy bien a una tallerista que comentaba que generalmente al que menos se toma en cuenta es al niño, ¿no? Y que cómo lo estábamos mirando. Entonces esa reflexión, ¿no? Que los maestros también, por medio de los cuentos, de las historias, puedan estar escuchando a los niños y tomándolos en cuenta. Y la otra parte de las conferencias que se han estado como planeando también, viene el apoyo en cuanto a los contenidos escolares. Pero sí, yo creo que lo más importante ha sido no descuidar la parte emocional y la parte del arte en este acompañamiento que hemos estado haciendo. Nada más. Sí, gracias. Oli. Bueno, yo nada más, así rápido, quiero pues felicitar a las compañeras y agradecer este espacio, porque si bien esta mesa 1 está pensada para las experiencias que no tienen que ver mucho con los
con los niños, con los estudiantes, sino con nosotros como seres humanos, porque creo que en esta época nosotros tenemos una tarea muy grande, ¿no? Me parece que los que estamos aquí reunidos sentimos esa responsabilidad de enfrentar esta pandemia con nuestros niños, de cumplir desde muchas perspectivas, desde la mirada de las autoridades, desde la mirada de los padres de familia, desde la mirada de nuestros niños. Y creo que en esta mesa yo les agradezco mucho a Emilia, a Lore y a Lupita, porque en esta mesa podemos mirarnos también como seres humanos y seguir fortaleciéndonos para cumplir con ese reto. Entonces, yo creo que aquí nos miramos como mamás, como esposas, como mujeres, y pues yo les agradezco mucho que pongan en sus relatos sus emociones y que nos sintamos hermanadas, que nos sintamos acompañadas en esta red. Y pues bueno, nada, ¿no? Agradecerles a todas las que están aquí, a los compañeros también, y a continuar enfrentando juntos esta gran tarea y compromiso que tenemos. Gracias, Oli. ¿Lupita? Sí, muy breve, pues que agradecer este espacio, agradecer las palabras que, como dice Gloria, vuelan y que aunque estemos lejos, ay, nos acompañan, ¿no? Porque bueno, ha sido terrible para unos de una manera, para otros de otra, pero bueno, hemos creo que salido un poco, así como a respirar tantito a partir de este acompañamiento, y agradecer infinitamente estos espacios y estos momentos. Y también comentar que en el caso, por ejemplo, de la BEM, pues es... Lupita, perdón, ¿te puedo interrumpir? Es que sí, no se escuchó bien. Ah, otra vez. A ver. ¿Ya? ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Pues sí, comentar que, por ejemplo, en el caso de la BEM, es como, creo que en todos los espacios, pues es como abrir este regreso en estas circunstancias, en esta pandemia, en esta situación, es como abrir la cloaca de todo lo que ya estaba y que ahora está como más punzante, ¿no? Como más latente, porque todas las carencias que teníamos, todas las limitaciones que teníamos, pues ahora ya no se pueden ocultar, ¿no? Y esto hace que sea un verdadero desastre, yo lo diría así. Este regreso es un desastre en todos los aspectos y en todos los sentidos. Y pues reiterar lo que ya dijeron todos, ¿no? Es una tareita más para los maestros que tenemos como de pronto que atender, aparte de todo lo demás, lo otro, nada más. Gracias. Gracias, Lupita. Tenemos otro comentario de Aremi Altamirano. Es para Lorena. Lorena Sosa, un fuerte abrazo, amiga. Gracias a todas por compartir con nosotros. Felicidades. Bueno, pues quiero aprovechar también para agradecer a las personas que nos acompañaron en Facebook y que además ese acompañamiento pues nos hizo sentir en compañía, comprendidos, y saber que así como nosotros hay muchas personas más que tenemos los mismos intereses, las mismas necesidades y que pues estamos construyendo más lazos de comunicación y de integración. Y pues también queremos invitarlos a la próxima reunión, que vamos a tener aproximadamente 6 sábados de reunión. Hoy fue el primero y continuaremos la próxima semana con la presentación de relatos de más personas integrantes de la red. Y pues creo que de esta manera damos por terminada la sesión de hoy.
No sé si haya una última persona que quiera decir algo más o ya terminamos. No, agradecer a todos los asistentes a esta sesión, a esta primera sesión con la que damos inicio a nuestro encuentro nacional, y agradecer a las 3 participantes del día de hoy, Emi, Lore y Lupita, porque con sus experiencias estamos visibilizando que los maestros también existimos en esta pandemia, ¿no? Y que somos parte de esas cifras que tal vez no hay un plan para nosotros gubernamentalmente, pero de esta manera queremos generar también el espacio para todos los compañeros maestros que nos puedan acompañar, nacionales e internacionales, donde hagamos llegar nuestro sentir a diferentes latitudes. Entonces, los esperamos el próximo sábado a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Gracias.